Bienvenidos y bienvenidas a De Libros y Más, un podcast donde conversamos de libros, literatura, personajes, escritores y más. Hoy vamos a hablar de 5 personajes del Circo de los Fenómenos. Para ello, estamos junto a Álvaro Matos, quien es youtuber, escritor y autor de Freak Show. Álvaro, ¿cómo estás? Bien, Ana, muchas gracias por la invitación. Contento, vamos a revisar un poquito algo de la obra que tenemos acá presente. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, nosotros muy felices de tenerte acá y emocionados de conocer esta historia que se lanzó en 2020 y que retrata casos reales, ¿cierto? Me gustaría que tú nos contases más o menos de qué va este libro y la variedad de personajes que tenemos en portada. Bueno, este libro va acerca de 5 historias de personas que trabajaron en los circos de fenómenos entre finales del 1800 hasta, yo te diría que la década de 1970, ¿ya? Son personas que tuvieron ciertas características físicas que los distinguían de los demás. En algunos casos fueron abusados y denostados por su apariencia, pero en otros casos también supieron adaptarse a su entorno y pudieron desarrollarse, digamos, de una buena forma. Los puntos coincidentes en estas 5 historias es que básicamente ellos trabajaron en los famosos freak show, que se le llamaba en ese entonces, que eran lugares donde se exhibía a estas personas para, digamos, para el divertimento del resto de las personas. Tengo nociones de cuando yo era muy pequeño de haber visto la película, por ejemplo, El Hombre Elefante, trabaja Anthony Hopkins, y justamente ver la historia de él me conmovió mucho. ¿Eso fue el inicio para que tú quisieses armar esta historia? Claro, básicamente me llamó la atención que una persona tuviera una deformidad tan terrible como era la de Joseph Merrick, que así se llamaba el Hombre Elefante. Pero yo no me quedé solamente con el impacto de la película, sino que empecé a investigar acerca de su enfermedad, de su historia, de su vida. Aprendí que era un chico que en realidad era muy inteligente, que le gustaba escribir, hacer maquetas, y resulta que, claro, cuando yo veía que la gente en alguna conversación salía el tema del hombre elefante, siempre decían, el tipo que era como deforme, y yo decía, pero hay más dentro de su historia. Después con los años empecé a notar de repente en ciertas publicaciones, en internet, por allá por los albores de internet, fotografías de personas que estuvieron en estos circos de fenómenos, que no eran tan conocidas como el hombre elefante o Joseph Merrick. Y también empecé a investigar acerca de su historia y me di cuenta que tenían unas historias tremendas. Por ejemplo, Julia Pastrana, también está Grady Stiles, que tiene una historia que te saca un poquito de contexto. Es la que es más distinta a estas 5. Exactamente. Sí. Y ahí nace un poquito la idea, yo creo desde muchos años atrás, de hacer un cómic que reflejara como, digamos, las vidas de estas personas, porque me parecieron fascinantes. Uh-huh. Claro, las 5 historias son muy distintas entre sí. Por ejemplo, la que tú mencionabas, vamos a mostrar quién es este personaje. Ahí está, el hombre elefante. Su historia es muy dura, e incluso se prestó como para el morbo posteriormente hasta Michael Jackson, que él quiso comprar su cuerpo, su cadáver, años después. Entonces yo averiguando lo encontré brutal. Claro, por ejemplo, mucha gente cuando tú hablas del hombre elefante dice, tenía elefantiasis, por ejemplo. Y no, lo que él tenía era un síndrome que se llama síndrome de Proteus. La elefantiasis generalmente, es una enfermedad que se produce, digamos, por la picadura de un mosquito y que hace que los miembros inferiores de las personas se empiecen a hinchar, sobre todo en lugares digamos, de Centroamérica. ¿Ya? Afecta a las piernas, a los testículos, en el caso de los hombres, etc. En cambio, el síndrome de Proteus es un síndrome y que afecta no solamente a la masa muscular, sino también a los huesos. Entonces, las deformidades que tenía Joseph Merrick eran en los huesos y en la piel. Tenía tumores enormes. Entonces, claro, yo decía, esto me gustaría explicarlo de alguna manera para que la gente no caiga simplemente en el hecho de que este tipo tenía elefantiasis de manera errónea. La vida de él fue sumamente dura, la película a mí me pareció excelente, de todas formas, pero yo creo que fue como el génesis, digamos, como para generar conciencia con respecto a las vidas de estas personas.
Claro. Sí, incluso hay otro personaje que también está asociado al mundo de las películas, que no estoy muy segura cómo se pronuncia, pero tenemos a Jesse Slitsy. Slipsy. Sí. Que también todo esto está muy asociado como que la gente lo ve desde el morbo, pero ellos tienen toda una historia detrás, son personas con educación, hay más detrás de lo que se ve y se quiere mostrar en estos circos en los 1800, 1900. Claro. O sea, tienes que pensar que, por ejemplo, cuando yo anuncié que iba a sacar este libro, Freak Show, se lo anunciaba a mi entorno, me decían, va a ser un libro de terror. Y decía, no, es un cómic, digamos, como de drama, de hechos reales, no es un cómic de terror, porque inconscientemente también el tema de los circos de fenómenos se asocia al terror por los medios de comunicación, por las obras en general. Por ejemplo, American Horror Story creo que sacó Claro. una temporada que era de Freak Show. Y bueno, el génesis de esa historia, o sea, como de la asociación con el terror, también va por la película Freaks, que es de 1932, que yo narro justamente parte de esa película en el cómic, porque Slitsy, que era un chico que fue dado en adopción, que tenía microcefalia, participó en esa película principios de los años 30 y se hizo famoso, mundialmente famoso y reconocido, a pesar de que la película fue censurada durante casi 30 años. Después se reestrenó y se transformó en un clásico del cine de terror. Un culto, de hecho, Claro. del momento. Claro, pero al mismo tiempo la gente sentía un impacto tremendo porque era la primera vez que en pantalla grande se veía a estas personas con estas características, porque en la película se muestra todo un circo con fenómenos, con freak show. Y la gente no estaba acostumbrada a verlo en una pantalla. En un principio lo sintieron inmoral. Y yo traté justamente de contar la historia de cómo Slitsy, este personaje, enfrentó esa fama y traté de demostrar que hubo mucha gente que también lo apoyó, que no necesariamente se aprovechaban de él para no transformarlo en una simple caricatura de la persona que sufre por estas condiciones, sino que también contó con personas que lo apoyaron, contó con personas que los quisieron, como alejar un poco la idea de que todo se reduce a una simple fotografía de la persona con su deformidad y adiós. Hay una persona detrás que tenía días buenos, días malos, personas que la odiaban, que la querían como todos nosotros. Esa era como la intención. Claro, incluso él llegó a vivir muchos años, hasta los 70 años. Pero lo triste de todo esto fue como de tal fama que logró obtener, cómo terminó, que ya vamos a spoilearlo igual. Que es como que su placa en el cementerio quedó abandonada, ocultada, hasta que hace no tantos años la volvieran a encontrar y a rearmar. Los fans, la gente que por redes sociales dijo, o por internet en el fondo dijo, oye, ¿y qué fue de Slitsy, esta persona que nos provocó espanto, terror o curiosidad en las películas de Freaks? Y vieron con el lugar donde él estaba enterrado y ahí recién grabaron su lápida. Entonces igual esa anécdota me parecen súper interesantes porque te muestran un poquito el otro lado. Evidentemente cuando uno hace una investigación así tampoco es que puedas encontrar todo hasta el último dato, porque son historias que, como te decía, de repente la gente prefiere olvidar un poquito porque despiertan un poquito el morbo, porque hay cosas que si bien llaman la atención para cierto grupo de personas, para otras no tanto, como que prefieren evitar esa como bofetada así de realidad, de sentirse incluso ellos mismos culpables, entonces prefieren no indagar más. Pero eso no hace que esta historia o que estas personas desaparezcan en el fondo. Claro. ¿Sabes qué pienso yo? Y qué asocio a todas estas historias. Siento que lo que tienen en común es el dinero. Al final, todo lo que mueve esta historia, hay mucho... El dinero está detrás, como los representantes, ciertos objetivos de Grady, por ejemplo, como que el dinero atrae y también los destruye de alguna forma. O sea, mira... ¿Qué piensas? Sí, yo creo que sí, porque definitivamente muchas de estas personas, digamos, las deformidades o las características físicas que ellos tenían, en muchos casos les impedían sostenerse de otra manera. Tenían que acceder con mucha vergüenza en algunos casos, en la mayoría de los casos, exhibirse ante muchas personas, pero también tenían recibían buenas cantidades de dinero, por lo menos desde principios de 1900, porque
Si tú te vas a 1800, habían algunos que los metían prácticamente en jaulas y los tenían como animales. ¿Ya? Eso era mucho más terrible. Los padres los tiraban a los ríos o los regalaban cuando veían que tenían alguna característica extraña, pero después del 1900, 1930, los padres cuando veían que su hijo nacía así, iban como ellos mismos como a representar a sus hijos a los circos, los llevaban desde que eran bebés. Entonces cambia un poco la dinámica, puede ser súper crudo, súper duro, pero al fin y al cabo ellos veían recibían dinero, por ejemplo, para los tratamientos, para sustentar también o tratar de mantener sus vidas, digamos, relativamente, llevarlas de mejor manera también con sus condiciones, porque no era fácil. Claro, por ejemplo, la historia de Julia también es así, como que ella tenía una fortuna y la gente la buscaba por la fortuna, claro, no le importaba nada más que quedarse con su dinero y tanto esos pequeños detalles que quedan ahí y que hacen reflexionar. Sí, por el caso de Julia Pastrana también es muy llamativo. No vamos a hacer spoiler, pero básicamente era todo un personaje, porque ella tenía una enfermedad que se llamaba hipertricosis, que es del exceso de vellosidad en todo el cuerpo. Pero al mismo tiempo era una persona muy inteligente y muy carismática, y de repente la gente asocia a estas personas que se exhiben en estos circos con un bajo CI o que tienen algún tipo de enfermedad mental, y ella era todo lo contrario, una persona muy despierta, muy interesante dentro de todo. Y se ve metida ahí en un tema que, bueno, no vamos a andar en la historia, pero me parece una historia que era digna de ser contada y que me extraña que no, al menos yo no sé de que existe una película, parece que hubo una película hace un tiempo atrás, pero no estoy 100% seguro. Ya, claro, sí, no, pero todas las historias de este libro son brutales, hay que conocerlas en profundidad. Las tocamos superficialmente, pero los invitamos a leerlas. Sí. Y bueno, me gustaría hacer una pausa del libro también para conocerte a ti en tu rol de youtuber y también decir que tú eres publicista, ¿cierto? Soy publicista, pero nunca me gustó mucho la publicidad. Ya. La publicidad se caracteriza por tomar no sé, un producto y tratar de hacer como una mención, de repente en algunos casos, como de la manera más breve posible. Yo me extiendo demasiado. Entonces de repente sentí que lo mío era más contar historias. Ya. Historias, digamos, y tomarme mi tiempo para contar la historia. Empecé a escribir un blog por ahí por el año 2010, donde empecé a hacer una de mis pasiones, que es el tema de la criminología. Y contaba historias de asesinos en serie, crímenes famosos y todo eso. Tuve como 10 años haciéndolo. Eran como 98 biografías, y eso nació un poquito porque yo leía en internet los casos de estos casos criminales que a mí me encantaban, y encontraba que las fuentes eran poco fidedignas, que había mucho error en la, digamos, en la documentación, y yo traté de redactar estos casos de nuevo, pero de la manera más precisa posible. Ya. Citando fuentes y todo eso. Y después con el tiempo, claro, surgió la oportunidad de publicar mi primer cómic, que era un cómic de un sicario chileno que se llama El Corvo Beltrán, y con la misma editorial pude publicar finalmente mi primer libro que contaba estos casos criminales de asesinos en serie de todo el mundo. Pero claro, fue con una editorial pequeña, la cantidad de copias fue 350, 400 copias del libro. Yeah. Y resulta que me encontré con una situación bien particular, que era que cuando estaba dibujando Freak Show, yo escuchaba podcast de crímenes, así en YouTube. Algo tranqui para hacer el día domingo. Claro, algo relajado. Entonces escuchaba podcast y todo eso, y de repente empezó a escuchar a una chica chilena que tenía un canal de YouTube y que empieza a contar una historia de un colombiano que se llamaba El Monstruo de la Bicicleta. Yeah. Perdón, El Monstruo de la Soga, ¿ya? Y resulta que esa historia yo la había visto muy pocas veces y aparecía en mi libro y aparecía en mi blog. Y me di cuenta que me estaba copiando No te creo. Era exactamente lo mismo que aparecía en mi libro y en mi blog. Y que un video, no sé, pues que ella subió en el año, tiene que haber sido 2019, que yo lo había publicado como 5 años antes. Entonces me comuniqué con ella, le dije, oye, ¿sabes que esta historia no le cambiaste un punto, no le cambiaste una coma y está en tu canal de YouTube? Ah, disculpa, te voy a citar. Me citó abajo donde nadie me ve. Un desastre. No, pero por último cambiar el orden de lo que está. Nada.
Y resulta que esa misma situación después se fue dando a medida que yo iba avanzando con este libro, se dio con 3 canales más. Argentino, de España, mexicano, e incluso un canal que tenía como 500.000 de suscriptores que también me había copiado un caso. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, sabes que lo que yo tengo en mi libro Monstruo Humano y en mi blog, lo voy a transformar en un canal de YouTube, y yo por último, a lo mejor no quedará muy bien el video, pero por último yo así respaldo que estos guiones son míos, porque esta información es mía. Así que ahí nació Canal. Ya, no, excelente. No, y te tenías que lanzar a la piscina porque ya con todas esas copias, imposible. Sí, pues que es frustrante porque, o sea, después cuando uno empieza ya a trabajar más y a buscar más información, se da cuenta cuando hay algunos creadores de contenido que sacan de algunas páginas y replican. Pero claro, en este caso me estaban copiando básicamente lo que yo también había publicado en mi libro, y era frustrante tener 300 copias, 350, 400 copias de un libro y ver que una persona te copia el contenido, lo publica. Y miles de visitas. Claro, miles de visitas en cuestión de horas. Y yo con suerte podía llegar a 300 personas y que se vendían los 300 libros. Entonces yo decía, acá mi esfuerzo es tan mal enfocado. Voy a tratar de abrir el canal, y afortunadamente le ha ido bien al canal ahora. Sí, Qué bueno, ¿y ahora en cuántos seguidores ya estamos? 705.000 suscriptores. Demasiado, o sea, toda una celebridad de los crímenes. Claro, ya llevo 5 años con el canal. Se ha armado una comunidad muy bonita, la gente me quiere mucho, yo la quiero mucho, me han apoyado un montón. ¿Y tiene como algún nombre el fandom? O... No, los Noctulos del crimen, de repente leo. Mire. Porque casi siempre empiezo a hacerlo directos de repente por la noche. Que ahí como que me relajo, ahí menos voy a la casa, mi hijo no anda corriendo por ahí, así que prefiero hacerlo de noche, y la gente me ha apoyado harto. Claro, tengo que considerar de repente las horas porque yo nunca pensé que mi público iba a ser chileno. Ya. Nunca lo contemplé porque yo dije, no, si quiero llegar a más gente tiene que ser de España, tal vez que le gustan más la... Contar historia de todos los países. Claro, sí, es que siempre También me interesaron de todos, pero a quién iba dirigido el canal, no pensé en Chile, sino pensé más afuera, y de hecho con la mayoría de la gente que me sigue es de México. Ya. Que ahí tenéis un montón de gente y que le gustan la temática de la criminología, del true crime, como muchos le prefieren llamar así ahora. Entonces he agarrado como un público bien fiel y que se ha portado súper bien conmigo. Qué bueno. Oye, entonces hay harta investigación detrás. Fuera de cámara igual me contabas que traducías historias rusas incluso. Sí, casos rusos reales de criminología, o sea, de crímenes. Lo que pasa es que, mira, yo creo que uno de los primeros casos que me fascinó con respecto a esta temática fue parte de los clásicos de Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Manson, fue el de Andrei Chikatilo, que es un sujeto que cometió canibalismo con 53 personas en la ex Unión Soviética, y que cuando yo vi las imágenes, de hecho acá en el canal 13 me acuerdo que Paulsen sacó un reportaje en un programa que tuvo una sola temporada, que se llamaba El Puente. Y ahí sacó un especial de asesinos en serie. Te estoy hablando a principios del año 2000. Yo hasta le mandé un correo a Paulsen cuando vio esa cuestión y me respondió. De que quería acceder a ese material por temas de estudio. Yo estaba recién metido en la U, un cabro chico. Y al final nunca pude contactar con él, pero quedé tan impactado con las imágenes porque Chikatilo tenía una apariencia que era desconcertante. O sea, era como un abuelo de 1,90 m, eso sí, pero como un abuelo, así, relativamente normal, y cuando lo atrapan y lo meten en prisión, se comprueba estos crímenes terribles que él estaba cometiendo. Llevaba 12 años matando, y cuando aparece en juicio por primera vez aparece rapado, con los ojos como desorbitados, babeando. Entonces yo miraba esas imágenes, porque además lo metieron detrás de una jaula, para que la gente no lo linchara. Y cuando vi esas imágenes yo decía, esta cuestión da como para película. Me empecé a dar cuenta que efectivamente muchas de estas películas de terror, Silencio de los Corderos y todo eso está basado justamente en esta historia. Ya. Entonces ahí ya tú dijiste voy. Sí, ahí me empecé a meter mucho en el tema, pero siempre mirando desde un punto de vista más sociológico y psicológico. De hecho, en muchos de los videos que voy subiendo en el canal hablo, por ejemplo, del contexto social,
de la infancia de estos sujetos, de su familia, de cómo el caso impactó, por ejemplo, en la sociedad, porque estos casos siempre producen un efecto importante. O sea, por ejemplo, cuando fue el caso de Alto Hospicio acá en Chile, la gente realmente se deprimió, sentía pena, digamos, por los familiares de las víctimas, sentía desilusión de las autoridades, de cómo ellos actuaron, ira contra algunas digamos, figuras que dijeron, no, estas chicas en el fondo no creo que hayan desaparecido, tienen que andar en el norte haciendo no sé qué. Entonces, todo ese tipo de cuestiones yo trato de plasmarlas en estas historias que yo voy contando, porque en el fondo también son un reflejo de nuestra historia. Claro. Yo no estoy de acuerdo con si hay alguna cuestión que a nosotros nos desagrada, esconderla debajo de la alfombra, así como que no pasó. Estas cuestiones es necesario que queden en la retina para que no se vuelvan a repetir. Para eso es la historia, en el fondo, o los documentos, digamos, donde se van archivando estas historias, para que nosotros veamos y digamos, oye, si vuelve a ocurrir algo similar en Alto Hospicio, a lo mejor no en Alto Hospicio, en otro lugar del país, y empiezan a desaparecer niñas y hay un patrón detrás, no pensemos que se están yendo a prostituir a cualquier parte. Exacto, hay que tener una perspectiva de todo el caso también y no quedarse con lo que están mostrando en cierta página de Twitter, en cierta parte de los Con el morbo. Con el morbo, básicamente. Yo, de hecho, por ejemplo, tengo casos que hago en mi canal que duran 1 hora. Y digamos, la parte donde yo hablo digamos, de una cuestión morbosa que es inevitable cuando tú presentas estos casos, Claro. A lo mejor son 2 minutos. Pero yo voy viendo el tema de la investigación policial, la infancia del sujeto, cómo pasó con el tema de la víctima, cómo se hizo, no sé, los investigadores que estuvieron involucrados, las obras que se han inspirado, por ejemplo, en esta misma historia. Entonces, creo que abordar estos temas, digamos, desde distintos enfoques enriquecen también la historia. No hacen más entretenida también para la gente que no solamente está buscando el morbo. Exactamente. Y asimismo también eso se refleja en Freak Show, porque también no solamente cuentas lo que es morboso, cómo luce la persona, sino toda la historia que hay detrás. ¿Tú sabes si en Chile también hubieron circos de los llamados fenómenos? No hubieron circos de fenómenos como tal de manera oficial que se sepa en los registros. Lo que sí, creo que en el año 50, mediados de los 50, llegó un circo de fenómenos a Chile. Pero estuvo por breve periodo. No existen fotografías digamos, de este circo cuando estuvo acá. Y a finales de los 90, que es cuando ya el tema estaba como, digamos, en otro... Se miraba desde otra perspectiva, porque ya finalmente en los 90 había como una regulación con respecto al tema de estos circos. A finales de los 90 llegó uno que se llamaba Sensation, en donde venía gente que tenía ciertas características físicas especiales. Por ejemplo, había un tipo que se alargaba la piel, otro que se colgaba de los pezones o de acá de la espalda. Trajeron un tiburón toro dentro de como de un bloque de hielo que lo mantenían, digamos, y cosas así. Y la mujer avispa, que tenía también la cintura como muy apretada, pero ellos ya son personas que ganaban mucho más dinero, digamos, por estar en estos espectáculos, estaban de manera consciente trabajando en ello, y me acuerdo que serían como esas las veces que ha llegado como... Lo que se conoce, claro. Oye, ¿y tú crees que de alguna forma esto se ha transformado, pero a plataformas digitales, como por ejemplo en TikTok? Cuando uno ve como algo extraño y no sé, yo siento que uno en TikTok ve tanta cosa que puede ver esto. A mí me pasa en Instagram. Y, El algoritmo de repente como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana te empieza a mostrar unas cosas bien... Y sigue existiendo y se refleja a través de los likes, de los compartidos. O sea, tenés que pensar que esta cuestión nunca ha pasado de moda. Sí. Los récords Guinness se empezaron a caracterizar por no solamente personas que hacían actividades, digamos, fuera de lo común o que conseguían metas, digamos, de, no sé, quién sopla más velas o cosas así, sino que se empezó a meter gente que tenía características físicas particulares. Uh-huh. Ripley, aunque usted no lo crea, en cierto momento también fue condenado, te estoy hablando de finales de los 90, porque eran historias. Ripley, aunque usted no lo crea, fue un programa de Estados Unidos que partió como un cómic.
porque el sujeto que creó, digamos, esta marca, esta franquicia, él dibujaba historias que él veía como reportero y le colocaba, claro, como eran dibujos, no podía documentarlo con fotos, le colocaba replay, aunque esto no lo creaba. Entonces te mostraba la historia y tú decías, ¿será cierto? Ya. Después este concepto fue un éxito y empezó a hacer el programa. Y armó de hecho un museo. Hay varios museos en Estados Unidos, yo visité uno, en donde se te muestra gente que tenía características físicas, pero ya era tan evidente que en cierto momento lo empezaron a acusar de ser un freak show encubierto. Ahora en redes sociales de repente pasa tal vez un poquito lo mismo, que la gente de repente se le mete en el algoritmo esto y claro, resulta tan llamativo que se empieza a compartir, independiente de que alguien lo vea una sola vez y quede un poquito perturbado, ocurre. Hay que tratar de manejarlo con cuidado, creo yo. Claro. Porque, o sea, yo te digo que, por ejemplo, para mí el tema de Freak Show se basó un poquito en lo que yo vi con la película El Hombre Elefante. También recuerdo la película La Máscara, donde trabaja Cher, no La Máscara de Jim Carrey. Ya, una película que se llama La Máscara, donde aparece la historia del chico que tenía también un rostro bien particular y que también me dejó muy marcado esa película. Pero, por ejemplo, lo que más me marcó con respecto a este tema era que yo tenía un vecino que vivía al frente de mi casa y yo siempre iba a jugar con él, pues yo había tenido 6, 7 años y una vez fui y la hermana de repente sacó una carpeta y en esa carpeta estaba llena de fotografías de niños que tenían características impactantes en realidad, con deformidades y cosas así, y era porque la abuela trabajaba en un hospital en el Sútero del Río registrando estas para estudios médicos. Ya. Pero claro, ellos ellas tomaban estas fotografías como para estudios médicos. Iba registrando los casos. Y claro, la hermana de mi amigo lo encontró por ahí metido en un show. Y se las mostró a todos. Y me las mostró. Y yo quedé, yo creo que yo tuve un pequeño trauma con eso, porque me sentía como muy incómodo viendo las imágenes y después yo no quería ir a la casa de mi amigo. Con los años yo empecé a enfrentar esta situación justamente y empecé a investigar por qué se producían ese tipo de enfermedades y cosas así, para también salir un poquito del estupor que me produjo, del espanto, porque si a ti te muestran algo y no te dan el contexto, uno puede interpretar cualquier cosa. Yo creo que en redes sociales puede pasar con los niños exactamente lo mismo. Claro, no, pero lo bueno es que supiste canalizarlo y lo transformaste ahora en una historia que es muy conmovedora finalmente. Sí. Y que me gustaría saber, ¿dónde nos invitarías a conseguir este libro? Este libro lo pueden comprar vía Busca Libre. En Busca Libre está ahí. Y también por la editorial, que de ahí podemos dejar los datos, Arcano Cuarto. Ellos tienen muchas copias de Freak Show todavía. Es una novela gráfica que está hecha con mucho cariño, con la idea de mostrar un poquito también el arte que había en la época, que también es característico, con esos pendones naranjos que eran como bien llamativos. Y de contar la historia de personas que tuvieron vidas complejas, que en algunos casos supieron sobrellevarlas, que en otros casos no, y como les digo, no siempre van a ser víctimas, sino que en algunos casos las historias se giran un poco y se trata de ver que son seres humanos como nosotros, de verdad, no son siempre la pobre persona que no tiene personalidad y que queda inmortalizada simplemente en una fotografía de antaño. Exacto. Bueno, qué buena reflexión, Álvaro, y esperamos poder seguir conversando contigo próximamente. Se viene una nueva obra. Sí. Ya en enero, spoiler. Pero bueno, nos vemos entonces próximamente. Sí, pues cualquier cosa me avisan, porque ahí ya estamos trabajando en un próximo trabajo, yo creo que ya para principios de 2025. Súper excelente, así que bueno, muchas gracias a todos por ver este capítulo y nos vemos nuevamente en De Libros y Más.